Este año fue especial, no solo por lo que aprendimos, sino por todo lo que exploramos juntos. Cada video, cada pregunta imposible, cada misterio del universo, de la mente y de la realidad. Todo esto no existiría sin ustedes. Diciembre no es solo el final de un año. Es una pausa para mirar atrás y darse cuenta de lo increíble que fue compartir curiosidad, ciencia y asombro con personas de todo el mundo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, cuestionar y preguntarse conmigo cómo funciona todo lo que nos rodea. Hace 66 millones de años. Un punto de luz cruzó el cielo. En segundos, la Tierra tembló. Un meteorito de más de 10 kilómetros de ancho impactó en lo que hoy es Chicxulub, México. Mexicano. La energía liberada fue equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas. El mar se evaporó. El cielo se incendió. Y en cuestión de días, el mundo cambió para siempre. El impacto levantó una nube de polvo y azufre, tan grande que bloqueó el sol por años. Las plantas murieron, los ecosistemas colapsaron. Y más del 75% las especies del planeta desaparecieron. Entre ellas, los dinosaurios. Pero ese mismo desastre abrió la puerta a algo nuevo. Los mamíferos comenzaron a expandirse. Y millones de años después, aparecimos nosotros. Lo que parecía el fin de la vida fue, en realidad, el comienzo de la nuestra. Hoy, el cráter de Chicxulub sigue ahí, oculto bajo la península de Yucatán, recordándonos que el destino del mundo puede cambiar en un solo instante. Suscríbete a Curioseta para descubrir los eventos reales que moldearon el planeta que habitamos. Imagina que te dan una pastilla y te dicen que te curará. La tomas y, sorprendentemente, te sientes mejor. Pero hay un detalle. La pastilla no tiene ningún medicamento, solo azúcar. Eso se llama efecto placebo. Y la ciencia lo ha confirmado una y otra vez. Cuando una persona cree que algo la ayudará, su cerebro activa las mismas áreas que lo harían con un tratamiento real. Libera endorfinas, dopamina y serotonina. Químicos que reducen el dolor, mejoran el ánimo y hasta aceleran la recuperación. En un estudio del Harvard Medical School, pacientes con dolor crónico recibieron pastillas sabiendo que eran placebo. Aún así, el 60% reportó una mejora real. El cerebro no solo cree, actúa y demuestra que la mente puede influir directamente en el cuerpo. Pero el efecto contrario también existe. El nocebo. Cuando una persona cree que algo la enfermará, y el cuerpo empieza a manifestar síntomas reales. El efecto placebo no es magia. Es la prueba de que la creencia humana tiene poder biológico. Suscríbete a Curioseta para descubrir los secretos de la mente, la ciencia y el poder oculto dentro de ti. Año 79 después de Cristo. Un día como cualquier otro, en la ciudad romana de Pompeya. El sol brillaba, los mercados estaban llenos. Y al fondo, el monte Vesubio parecía dormido. Pero bajo la montaña, la presión del magma aumentaba. Y a las 10 de la mañana del 24 de agosto, la tierra rugió. Una columna de fuego y ceniza se elevó más de 30 kilómetros hacia el cielo. En minutos, el día se volvió noche. La gente corrió buscando refugio, sin saber que el aire mismo se había vuelto mortal. Las calles se llenaron de ceniza ardiente, y el calor alcanzó los 500 grados Celsius. En apenas 24 horas, Pompeya, Herculano y Estavia quedaron sepultadas bajo metros de piedra y polvo. Miles de cuerpos quedaron congelados en el tiempo, exactamente en la posición en que murieron. Durante siglos, Pompeya permaneció enterrada, olvidada. Hasta que en 1748, unos obreros encontraron las primeras ruinas. Y lo que hallaron fue un retrato intacto del pasado. Pompeya no solo fue destrucción,
fue una cápsula del tiempo. Un testimonio de la fragilidad humana ante la fuerza de la Tierra. Suscríbete a Curioseta para descubrir los días en que la historia se detuvo y la humanidad aprendió su fragilidad. En lo profundo de los bosques fríos del norte, existe un ser vivo que ha visto cosas que ningún humano puede imaginar. Un árbol, más viejo que las pirámides, más antiguo que el Imperio Romano, más longevo que toda la historia escrita. Un árbol que nació hace 9500 años. Su nombre es Outkiko, y vive en Suecia, en las montañas de Fulufjället. A simple vista, parece un árbol pequeño, un abeto común y corriente. Pero su verdadero poder está bajo el suelo, un sistema de raíces que ha sobrevivido desde el final de la última edad de hielo. Mientras civilizaciones enteras se levantaban y caían, este árbol seguía ahí, resistiendo glaciares, tormentas, incendios, y miles de inviernos sin compasión. ¿Cómo puede vivir tanto tiempo? Outkiko se clona a sí mismo. Cuando su tronco muere, brota uno nuevo desde las mismas raíces. Así, el cuerpo cambia, pero el ser continúa. No es solo un árbol, es una línea temporal viva, un testigo silencioso de casi 10.000 años de historia. Y mientras nosotros contamos nuestra vida en décadas, él la cuenta en milenios. Outkiko no habla, no se mueve, no deja escritos, pero guarda dentro de sí una historia más larga que la humanidad misma. Suscríbete a Curioseta para descubrir las historias más antiguas y extrañas y reales de nuestro planeta. En el cielo nocturno, en la constelación de Orión, hay una estrella gigante, enferma, inestable, y cerca de su final. Su nombre es Betelgeuse, una supergigante roja a punto de convertirse en supernova. Es tan grande que si reemplazara al Sol, su superficie llegaría más allá de la órbita de Marte. Así de descomunal es. En los últimos años, los astrónomos han detectado señales extrañas, explosiones internas, pérdida de brillo, y pulsaciones que no debería tener. Todo indica que Betelgeuse está en sus últimos capítulos. ¿Podría explotar pronto? Sí. ¿Podría tardar todavía 100.000 años? También. Pero para una estrella, eso es literalmente mañana. Y cuando ocurra, el espectáculo será histórico. La supernova será tan brillante que podrá verse a plena luz del día, como una segunda luna en el cielo, por semanas o incluso meses. No destruirá la Tierra, porque está a más de 500 años luz de distancia, pero sí nos permitirá ver, por primera vez en la historia moderna, la muerte de una estrella gigante. Un recordatorio silencioso de que incluso las estrellas más poderosas también tienen un final. Suscríbete a Curioseta para explorar el universo real que nos rodea y los eventos que podrían marcar nuestra historia. El mundo no se dio cuenta, pero en 1939 estaba a punto de encenderse la chispa que iniciaría el conflicto más destructivo de la historia. Todo comenzó con una nación humillada, Alemania, derrotada en la Primera Guerra Mundial, obligada a pagar enormes deudas y sumida en una crisis económica brutal. De ese caos surgió un líder, Adolf Hitler. Prometió devolver el orgullo perdido, reconstruir el país, y romper el tratado que, según él, había destruido a Alemania. Primero ocupó Austria, luego tomó parte de Checoslovaquia. Las potencias europeas no hicieron nada. Creían que cediendo, evitarían otra guerra. Pero estaban equivocados. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia con una fuerza jamás vista, tanques rápidos, aviones coordinados, la temida Blitzkrieg. 2 días después, Francia y Reino Unido declararon la guerra. El mundo había cruzado un punto sin retorno. Lo que siguió fueron 6 años de destrucción, avances tecnológicos, batallas decisivas y atrocidades que marcaron a la humanidad para siempre. La Segunda Guerra Mundial no empezó con un solo disparo, sino con años de odio, crisis, ambición y decisiones que nadie tuvo el valor de detener. Y aquel 1 de septiembre, el mundo cambió para siempre. Suscríbete a Curioseta para entender los momentos que definieron nuestra historia. Imagina mirar hacia el cielo y saber que lo que ves es solo una fracción minúscula de todo lo que existe. El universo observable se extiende a 46.000 millones de años luz en todas direcciones. Pero esa palabra observable es la clave del misterio. Porque lo que está más allá, simplemente no podemos verlo.
Aún así, la ciencia tiene ideas increíbles sobre lo que podría estar allí afuera. Primero, debes saber esto: el universo no tiene paredes, ni un borde físico, ni un final al que puedas llegar. Es como una superficie infinita que se curva sobre sí misma. Pero sí existe un límite, la distancia máxima, hasta donde la luz ha podido llegar desde el Big Bang. Más allá de ese límite, la luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Pero eso no significa que no haya nada. Los cosmólogos creen que más allá de lo que vemos existen regiones enteras del universo con galaxias, planetas y estructuras igual de gigantescas que nunca podremos observar. Y hay teorías aún más impactantes. Una dice que el universo podría ser infinito, con copias de nosotros mismos en lugares tan lejanos que jamás nos alcanzaremos. Otra propone que vivimos dentro de una burbuja, y que más allá hay otros universos expandiéndose al mismo tiempo en un multiverso gigantesco. Y la más radical afirma que el universo podría ser finito, pero sin bordes, como la superficie de una esfera donde viajar en línea recta te regresaría al punto de inicio. La verdad es que no sabemos qué hay más allá. Lo único seguro es esto: el universo es mucho, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Suscríbete a Curioseta para descubrir el universo real que la ciencia apenas empieza a entender. Imagina que estás a punto de tomar una decisión. Cualquier decisión: elegir un vaso, mover la mano, dar un paso. Ahora imagina que tu cerebro ya tomó esa decisión, 10 segundos antes de que tú lo sepas. Esto no es ciencia ficción. Es un descubrimiento real. En los años 80, el neurólogo Benjamin Libet hizo un experimento sorprendente. Pidió a los participantes mover un dedo cuando ellos quisieran, y avisar el momento exacto en que sentían la intención. Pero mientras hacían eso, un electroencefalograma medía su actividad cerebral. El resultado fue increíble: el cerebro mostraba señales de preparación para el movimiento, hasta 550 milisegundos antes de que la persona sintiera la intención. Décadas después, investigadores de la Universidad de Harvard y el Instituto Max Planck llevaron el experimento aún más lejos. Con máquinas de resonancia magnética, pudieron predecir la decisión de una persona hasta 7, incluso 10 segundos antes de que la persona creyera que había decidido algo. Eso significa que, en muchos casos, tu cerebro toma decisiones en silencio. Y luego tu conciencia las adopta como si fueran tuyas. ¿Entonces no tenemos libre albedrío? Los científicos no creen eso. Piensan que tu cerebro inconsciente evalúa opciones y prepara el camino, pero tu conciencia puede aceptar, cambiar o frenar la acción. Suscríbete a Curioseta para descubrir los secretos reales del cerebro humano y los misterios que aún no entendemos. Hace miles de años, en lo que hoy es Pakistán y el noroeste de India, existió una civilización tan avanzada que incluso superó a Egipto y Mesopotamia en algunos aspectos. La llamamos la civilización del Valle del Indo, una sociedad que construyó ciudades planificadas, calles rectas, drenajes, baños públicos y sistemas que el mundo no volvería a ver hasta 4000 años después. Sus metrópolis como Mohenjo-Daro y Harappa tenían casas de 2 pisos, almacenes gigantes y una organización increíble para la época. Y aún así, desapareció. Sin guerras, sin invasiones, sin rastros de destrucción, solo se esfumaron. Los arqueólogos no han encontrado armas, ni ejércitos, ni señales de conflicto. Era una civilización pacífica, comercial, con escritura propia. Una escritura que, por cierto, aún no hemos logrado descifrar. ¿Qué les pasó? Una teoría dice que el río Indo cambió de curso, dejando sin agua a ciudades enteras. Otra afirma que una serie de sequías extremas provocó el colapso agrícola. Algunos científicos piensan que un terremoto masivo pudo haber destruido la base de sus asentamientos. Pero ninguna teoría explica por qué millones de personas abandonaron ciudades avanzadas para nunca volver. Lo que sí sabemos es esto: la civilización más misteriosa de la antigüedad se desvaneció sin una sola batalla, sin una sola tumba de rey, y sin una sola explicación clara. Suscríbete a Curioseta para descubrir los misterios reales que la historia aún no ha podido resolver. La conciencia. Esa sensación de soy yo. De pensar, sentir, recordar. Pero, ¿qué es exactamente? La ciencia aún no puede explicarlo del todo. Cuando abrimos un cerebro,
Solo vemos neuronas, 86.000 millones de pequeñas células enviando señales. Pero entre esas conexiones aparece algo que ninguna máquina tiene: experiencia. No sabemos dónde está la conciencia. No hay un botón, no hay un centro de control. Solo actividad eléctrica, que de alguna forma, se convierte en tu mente. Existen teorías. Una dice que la conciencia surge cuando muchas partes del cerebro se sincronizan al mismo tiempo. Otra afirma que es información integrada, que mientras más conectadas estén tus neuronas, más consciente eres. Algunos incluso creen que podría involucrar procesos cuánticos dentro de las neuronas, tan pequeños que aún no podemos medirlos. Lo increíble es que gracias a la conciencia puedes imaginar el futuro, pensar sobre ti mismo y preguntarte quién eres. La ciencia ha explicado galaxias, ADN y átomos, pero aún no puede explicar por qué existe algo dentro de nosotros que dice: estoy vivo. Y sé que estoy vivo. Suscríbete a Curioseta para explorar los misterios más profundos del universo. Y de tu propia mente. El Big Bang. El supuesto inicio de todo, el espacio, el tiempo, la energía. Incluso tú. Pero hoy, muchos científicos creen que podría no haber sido el verdadero comienzo, sino solo un capítulo más en una historia mucho más larga. Según la teoría clásica, todo el universo estuvo comprimido en un punto ridículamente pequeño y denso. Pero hay un problema enorme: la física cuántica dice que ese punto no debería existir. Es como intentar mezclar dos leyes del universo que no encajan entre sí. Por eso surgió una idea sorprendente: tal vez el Big Bang no fue un inicio, sino un rebote. Imagina un universo anterior al nuestro. Uno que se expandió durante miles de millones de años, se enfrió, colapsó sobre sí mismo y se volvió increíblemente pequeño. Y en el momento de máxima compresión, rebotó. Ese rebote sería lo que hoy llamamos Big Bang. Un ciclo eterno: nacimiento, expansión, colapso y renacimiento. Una especie de respiración cósmica. Pero hay otra posibilidad aún más extraña: antes del Big Bang, podría haber existido un mar cuántico lleno de pequeñas fluctuaciones. De ahí surgirían pequeños universos como burbujas, apareciendo y desapareciendo. Y el nuestro sería solo una de esas burbujas, no la primera, y tampoco la última. Lo más loco es que, si hubo un universo antes del nuestro, sus huellas podrían seguir ahí, marcas sutiles en la radiación de fondo, como cicatrices de un cosmos que murió para que éste pudiera existir. Suscríbete a Curioseta para explorar los misterios más profundos del universo. La Antártida. Un continente entero cubierto de hielo. Pero no cualquier hielo. Ahí se guarda el 70% del agua dulce del planeta, congelada desde hace millones de años. Pero, ¿qué pasaría si, por alguna razón, toda esa masa se derritiera? Lo primero sería brutal: el nivel del mar subiría a 58 metros. Ciudades como Nueva York, Miami, Ámsterdam, Shanghái y Buenos Aires desaparecerían en cuestión de días. Las costas del mundo cambiarían para siempre. Países enteros perderían territorio, y cientos de millones de personas tendrían que huir tierra adentro. Pero eso sería solo el comienzo. Cuando el hielo desaparece, la Antártida dejaría de ser un enorme espejo que refleja la luz del sol. Sin ese reflejo, el planeta absorbería mucho más calor, acelerando aún más el calentamiento global. Un efecto dominó imparable. Además, al derretirse la Antártida, enormes cantidades de agua muy fría y muy dulce se mezclarían con los océanos. Ese cambio podría alterar las corrientes marinas que regulan el clima del planeta. Corrientes como la del Golfo, que mantiene templada a Europa, podrían debilitarse o incluso colapsar. Y si eso ocurre, regiones enteras entrarían en una nueva era de inviernos extremos. Suscríbete a Curioseta para descubrir los fenómenos más extremos de nuestro planeta. El Big Bang es considerado el inicio de todo. El nacimiento del espacio, del tiempo y de la energía. Pero hay una pregunta que incomoda incluso a los científicos. ¿Qué había antes? La respuesta corta es inquietante. Según la física clásica, no había un antes. El tiempo mismo comenzó con el Big Bang. Preguntar qué pasó antes sería como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. Pero la física moderna no está tan segura. Cuando retrocedemos en el tiempo hasta el Big Bang, las leyes que usamos para describir el universo dejan de funcionar. La gravedad y la física cuántica entran en conflicto.
Y cuando la ciencia se rompe, aparecen nuevas posibilidades. Una de ellas dice que el Big Bang no fue un inicio, sino un rebote. Un universo anterior pudo haberse contraído durante miles de millones de años, hasta colapsar y volver a expandirse, creando el nuestro. Otra teoría aún más extraña propone que antes del Big Bang existía un campo cuántico eterno, una especie de océano invisible donde pequeños universos nacen y desaparecen todo el tiempo. El nuestro sería solo uno más. Y existe una idea todavía más radical, que el universo no tiene principio. Que el Big Bang fue solo un cambio de estado, como el hielo derritiéndose en agua, no un verdadero comienzo. Si eso es cierto, el Big Bang no fue el origen de todo. Fue simplemente el momento en que nuestro universo tomó forma. Suscríbete a Curioseta para explorar las preguntas que existen incluso antes del tiempo mismo. El dolor no es agradable. De hecho, es una de las sensaciones que más evitamos como humanos. Pero, ¿qué pasaría si, de repente, tu cuerpo dejara de sentir dolor por completo? Al inicio, sonaría como un superpoder. Podrías tocar fuego, romperte un hueso o cortarte, y no sentir absolutamente nada, sin miedo, sin advertencias. Pero ahí está el problema. El dolor no existe para castigarnos. Existe para salvarnos la vida. El dolor es la alarma del cuerpo. Es lo que te obliga a retirar la mano del fuego, a descansar cuando algo está dañado, a buscar ayuda cuando algo no está bien. Existen personas reales con una condición llamada insensibilidad congénita al dolor. No sienten dolor desde que nacen. Y lejos de ser una ventaja, es extremadamente peligrosa. Estas personas pueden romperse huesos sin notarlo, caminar con heridas abiertas, o sufrir infecciones internas porque el cuerpo nunca envió la señal de alerta. Muchos no llegan a la adultez. No porque su cuerpo sea débil, sino porque el dolor nunca estuvo ahí para protegerlos. Sin dolor, no sabrías cuándo detenerte. No sabrías cuándo algo se está destruyendo por dentro. Tu cuerpo seguiría funcionando, hasta que ya fuera demasiado tarde. Suscríbete a Curioseta para entender los mecanismos invisibles que mantienen vivo a tu cuerpo. Este año se termina, pero la curiosidad no. El próximo año vendrán más preguntas, más misterios, más ciencia explicada de forma simple, y más videos para seguir explorando juntos lo desconocido. Gracias por cada vista, cada comentario y cada segundo que pasaste aquí. Les deseo un feliz año nuevo, lleno de preguntas, aprendizaje y momentos que valgan la pena recordar. Esto fue Curioseta, y lo mejor, apenas está por comenzar.